19 de junio de 1944, 6:17 de la mañana al norte de Caen, Normandía. Un viento frío azotaba los campos de trigo, arrastrando finas ráfagas de polvo de las columnas de tanques que habían pasado la noche anterior. El avance aliado había disminuido de nuevo. El contrafuego alemán desde baterías ocultas obligaba a las dotaciones de artillería a desperdiciar valiosos proyectiles intentando rodear posiciones apenas perceptibles en fotografías aéreas. Cada disparo fallido costaba tiempo y exponía a la infantería al repentino fuego de ametralladora desde búnkeres y huecos en los setos. Los observadores de vanguardia reportaban la misma queja a diario. El viento desviaba los proyectiles de forma impredecible. Las dotaciones ajustaban la puntería por instinto, esperando una corrección antes de que el enemigo realineara sus posiciones. El sargento Thomas Miller observaba el cielo desde una trinchera poco profunda en una loma con vistas a los campos. Tenía 28 años, delgado y curtido por meses de marchas desde las playas. El barro se pegaba a las costuras de su uniforme y se secaba en escamas en su cinturón. En una mano sostenía un cuaderno de campo, en la otra un trozo de metal doblado. Era una lata de su kit de cocina. 2 púas se habían roto hacía semanas. Miller dobló con cuidado las 2 restantes contra una roca hasta que la lata apuntó al viento con mínima resistencia. Un trozo de cuerda enhebrado por un agujero cerca del centro permitía que la lata colgara libremente cuando la levantaba por encima de la altura de los hombros. La mayoría de los hombres que la vieron la consideraron inútil. Algunos rieron. Otros le aconsejaron que abandonara la tonta idea y confiara en los informes meteorológicos diarios emitidos por el cuartel general. Miller los ignoró a todos. Observó cómo la bifurcación se balanceaba de un lado a otro. La línea se desvió 10 grados a la izquierda mientras una ráfaga constante barría la ladera. Anotó el ángulo. Anotó la hora. Comparó el movimiento con el humo que se elevaba de un incendio forestal lejano, iniciado esa mañana por metralla. Entrecerró los ojos. La columna de humo cerca del suelo se veía diferente a la que se alzaba 10 metros más arriba, donde los proyectiles de artillería seguían la mayor parte de su trayectoria. Para todos los demás, la diferencia parecía demasiado pequeña para importar. Miller lo sabía mejor. Su vida en una granja en la Inglaterra rural le había enseñado a interpretar incluso los más mínimos cambios en el viento. Su padre tenía un negocio de control de plagas agrícolas, atendiendo tierras de cultivo cerca de Lincolnshire. Miller pasaba los veranos observando cómo el viento transportaba la pulverización. Variaciones de tan solo unos grados podían arruinar el patrón de pulverización y tratar inadecuadamente un campo. Estos instintos lo acompañaron hasta la edad adulta. En su tiempo libre estudiaba meteorología y aprendió por su cuenta los fundamentos de la balística con manuales de tiro. Las baterías de artillería que apoyaban el avance al norte de Caen sufrían reveses diarios. Los proyectiles se desviaban a la derecha o a la izquierda de su alcance previsto. Los objetivos marcados en las curvas de nivel desaparecían en la penumbra. Las posiciones enemigas tras las terrazas de piedra sobrevivían a los bombardeos que deberían haberlas destruido. Los oficiales culpaban a los mapas. Culpaban a los errores de elevación. Culpaban a la mala comunicación. Solo Miller culpaba al viento. Sus superiores lo despidieron con el severo recordatorio de que la doctrina ya tenía en cuenta el viento. Existían correcciones estándar. Los equipos meteorológicos medían las ráfagas de viento a nivel de regimiento. No hacía falta que un hombre agitara una horca doblada en una colina. Miller no se rindió. Todas las mañanas madrugaba y subía a la misma colina antes del primer bombardeo. Durante 10 minutos, anotaba el ángulo del viento cada minuto. Comparaba el patrón con los impactos de los proyectiles de la noche anterior. A base de ensayo y error, moldeó la horquilla para que girara libremente. Ajustó la longitud de la cuerda para que reaccionara suavemente a cada ráfaga y no se rompiera. Sus notas llenaban 6 páginas de su cuaderno. Cartografió los campos de ráfagas a lo largo del campo. Registró cómo el aire entre 2 setos formaba un canal que desviaba el humo con precisión a media altura. Los oficiales de artillería echaron un vistazo a sus bocetos y los calificaron de interesantes, pero poco prácticos. La colina sirvió de puesto de observación todo el día. Miller, agachado junto a unos binoculares montados en un trípode, observaba la hilera de árboles al noreste. Los servicios de inteligencia indicaban una posición de mortero alemana más allá del segundo seto. Las patrullas de infantería no habían podido localizarla. Los proyectiles de mortero seguían cayendo a un ritmo predecible.
Cada 6 minutos, un proyectil pasaba zumbando por encima, cerca de la carretera por donde los camiones de municiones intentaban avanzar. La tarde anterior, un camión se incendió tras el impacto de un proyectil de mortero en el bloque del motor. 2 hombres murieron antes de que los médicos pudieran llegar. Miller repasó mentalmente la escena. Si la batería de artillería hubiera rodeado antes la posición de mortero con fuego preciso, esas muertes podrían haberse evitado. El teniente Harris llegó al puesto con un rollo de mapas bajo el brazo. Era un joven oficial conocido por su estricto apego a las normas. Extendió el mapa en el suelo y colocó una piedra en cada esquina. Señaló 3 puntos de la cuadrícula y le ordenó a Miller que confirmara las líneas de visión hacia los objetivos. Miller bajó los binoculares y estudió la cuadrícula. Con movimientos rápidos, marcó 2 puntos en su cuaderno. Harris asintió. Luego preguntó por la dirección del viento. Miller levantó la horquilla. La cuerda estaba ligeramente más inclinada que antes. Observó su movimiento con la máxima concentración. Estudió las ráfagas de viento. Su mirada se desvió hacia las copas de los árboles. Sintió el viento en la mejilla. Murmuró una lectura que difería del informe estándar de la estación meteorológica del batallón. Harris frunció el ceño. Le recordó a Miller que la estación meteorológica contaba con instrumentos precisos. Miller respondió con tranquila confianza. El viento a ras de suelo no era el viento que desviaría un proyectil en pleno vuelo. La horquilla indicaba que se estaba formando una zona de deriva al noreste. Si la batería disparaba basándose en las condiciones de viento reportadas, los proyectiles fallarían sus objetivos por un amplio margen. Harris desaprobó las desviaciones de la doctrina. Insistió en que se aplicara la corrección oficial. Miller no objetó. Simplemente pidió que se le permitiera observar los efectos. La radio crepitó. La batería se preparaba para 3 disparos de reconocimiento. Miller pegó la vista a los binoculares. El primer proyectil silbó sobre sus cabezas. Cayó 30 metros a la derecha del objetivo. Harris se quedó paralizado. Solicitó una corrección a la izquierda. El segundo proyectil cayó más cerca, pero aún a la derecha. El tercer proyectil cayó 17 metros antes y 15 metros a la derecha. Harris masculló una maldición en voz baja. Volvió a llamar a la batería. Miller exhaló lentamente y levantó la horquilla. La línea se desvió abruptamente. Una nueva línea de ráfaga barrió la elevación. Miller reconoció el cambio de inmediato. Coincidía con el patrón que había registrado previamente. Mantuvo el rumbo estable y calculó mentalmente la desviación. La ráfaga duraría unos 12 minutos. Sabía que la batería no podía esperar tanto. Bajó el rumbo y le dio a Harris una nueva corrección basada en sus lecturas improvisadas. Harris dudó. Las lecturas contradecían la teoría. Pero las imágenes de observación ya habían revelado un error significativo. Asintió brevemente y transmitió la corrección a la batería. La batería se preparó para una cuarta ronda de observación. Miller ajustó sus binoculares. El tenedor reposaba en su mano izquierda, con el cable moviéndose ligeramente con el viento cambiante. La explosión distante resonó por los campos. El proyectil trazó un arco en el cielo y cayó a 5 metros del objetivo marcado. El polvo se arremolinaba en una densa nube. La corrección fue casi perfecta. Harris bajó lentamente el receptor de radio. Miró a Miller con cautelosa sorpresa. El resultado puso a prueba su confianza en los procedimientos establecidos que había seguido desde su formación como oficial. Miller anotó el ángulo y la duración de las ráfagas. Comparó los datos con sus registros anteriores. Todo coincidía. No sonrió. No presumió. Con la misma calma que aplicaba a cada tarea, contempló el horizonte. Harris se arrodilló a su lado, observando la horquilla de viento en la mano de Miller. El metal giraba con una ligera oscilación. Harris preguntó por qué una horquilla de viento podía medir el viento mejor que los instrumentos de la estación meteorológica. Miller lo explicó de forma sencilla. Los equipos meteorológicos medían el viento en una ubicación y altitud fijas. Los proyectiles penetran múltiples capas de aire. El terreno local crea microcorrientes. La horquilla de viento representaba el aire directamente sobre el observador a la altitud de disparo pertinente. Era simple, pero receptiva. Medía lo que la tripulación necesitaba en ese momento. Harris no dijo nada. Se levantó y examinó el mapa. Contactó con la batería y ordenó fuego a toda potencia con la retícula corregida.
Miller se preparó. La trinchera de mortero alemana había obstaculizado el avance durante 2 días. Las patrullas de infantería no habían podido eliminarla. Solo la artillería tenía mayor alcance. Si los cálculos de la posición de las flechas eran correctos, la descarga podría finalmente silenciar la trinchera. La primera descarga impactó contra el seto. Llamas y humo se elevaron en el aire matutino. La segunda descarga impactó más abajo, más allá del límite de los árboles. Una oscura columna de humo se alzó desde lo que parecía ser un refugio. La tercera descarga produjo un breve destello, sugiriendo la detonación de una munición. Miller observó el temblor de las ramas de los árboles. El silencio se apoderó del foso. No hubo respuesta al fuego de mortero. Harris exhaló bruscamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante minutos. Miró su reloj y anotó el orden de disparo en su bitácora. Informó a Miller que la corrección se reportaría al cuartel general como una anomalía en la observación. Miller recibió el comentario sin reaccionar. La colina permaneció en silencio durante la siguiente hora. La infantería avanzó para confirmar la destrucción del foso. Llegaron informes. El foso había quedado reducido a un montón de escombros. Varios cadáveres enemigos yacían entre los escombros. El éxito no trajo alegría, sino alivio. Los equipos de mortero que habían obstaculizado el avance durante tanto tiempo habían desaparecido. Los camiones de municiones pudieron avanzar con seguridad por primera vez desde el amanecer. Miller permaneció en la cima después de que la infantería se retirara. Volvió a levantar la horca. La ráfaga de viento amainó. La línea se estabilizó. Sus lecturas volvieron a sus valores iniciales. Lo registró todo. Harris regresó al puesto y observó a Miller trabajar. El joven oficial aún albergaba dudas, pero ahora las combinaba con respeto. Le preguntó a Miller cómo se le había ocurrido la idea. Miller explicó que había probado con banderas, tiras de tela e incluso hierba lanzada al aire. Ninguna de ellas producía un ángulo estable a media altura. Una horca con púas equilibradas podía actuar como un pequeño timón. Respondía al más mínimo cambio de presión. La línea la mantenía en la posición correcta. Era sencillo. Era fiable. Harris negó con la cabeza, incrédulo. Recordó la primera vez que vio a Miller ensamblando el dispositivo cerca de la tienda de suministros. Lo había descartado como una distracción. Ahora comprendía su valor. Le preguntó a Miller si quería presentar el concepto oficialmente. Miller respondió que ya lo había intentado. Los oficiales superiores lo habían ignorado. Tenían instrumentos y gráficos. Confiaban más en los diagramas que en una herramienta improvisada. Harris preguntó si Miller podía idear un método estandarizado. Miller asintió y dijo que ya había preparado las notas. A última hora de la tarde, se formó un contraataque alemán a lo largo de la cresta oriental. El reconocimiento avistó infantería y semiorugas avanzando por un corredor protegido por árboles. Harris y Miller tomaron un puesto de observación diferente. La batería se preparó para disparar. Según el parte meteorológico transmitido previamente, el viento había virado al suroeste. Miller levantó la bifurcación. La línea apuntaba al sureste. La desviación aumentaba con cada ráfaga de viento. Harris dudó de nuevo. La doctrina establecía que el parte meteorológico debía determinar la estrategia de disparo. Miller advirtió que la deriva a nivel de los proyectiles difería significativamente del informe oficial. Si la batería seguía el parte meteorológico, los proyectiles caerían detrás de la columna enemiga en lugar de delante. El ataque se intensificó. Las tropas alemanas avanzaron hacia la línea del frente aliada. El tiempo se agotaba. Sin más análisis, Harris tomó una decisión. Informó de la corrección de Miller. La batería siguió. Los primeros proyectiles impactaron cerca de la cabeza de la columna. Las tropas alemanas huyeron. La segunda salva atravesó las copas de los árboles. Las ramas se partieron y cayeron con estrépito sobre el camino. Un semioruga se detuvo al ser perforado el radiador por la metralla. La confusión cundió entre los atacantes. Las ametralladoras aliadas aprovecharon el caos y abrieron fuego desde una cresta defensiva. La formación alemana comenzó a flaquear. Miller observó con calma los impactos. Volvió a notar el movimiento de la horquilla. El patrón de las ráfagas coincidía con sus mediciones previas. Cada una de sus correcciones resultó efectiva. El ataque perdió impulso. Los alemanes se retiraron al borde del bosque.
La línea defensiva se estabilizó. Harris observó la retirada con sus binoculares y los bajó lentamente. Le dijo a Miller que su corrección había salvado la línea de ser superada en la brecha vulnerable. Miller simplemente asintió. Continuó escribiendo. La noticia del fuego preciso se extendió entre los oficiales del frente. Algunos elogiaron la batería, otros a Harris. Pocos mencionaron la participación de Miller y su extraña herramienta bifurcada. La mayoría lo descartó como un rumor. No creían que un dispositivo improvisado pudiera superar las capacidades de los equipos meteorológicos entrenados y los instrumentos calibrados. Miller aceptó el escepticismo. Simplemente esperaba que los resultados hablaran por sí solos. Sabía que el éxito repetido generaría credibilidad más rápido que las discusiones. Esa noche, el cielo de Normandía resplandecía con la luz distante de las batallas que se libraban en diversos sectores. Miller estaba sentado cerca del puesto de observación, estudiando su cuaderno bajo la tenue luz roja de su linterna. Registró los patrones de viento a lo largo de las crestas y trazó los ángulos en una tabla aproximada. Comparó esto con los mapas oficiales. Las discrepancias le preocupaban. Demostraban cómo el terreno influía en el viento de maneras que los mapas nunca habían captado. Algunas zonas causaban desviaciones de hasta 15 metros a altitudes típicas de proyectil. Estos pocos metros determinaban si un proyectil impactaba en su objetivo o fallaba por completo. Harris regresó y miró por encima del hombro de Miller. Preguntó si las mesas podían adaptarse a las condiciones locales. Miller estuvo de acuerdo. Podrían crear un suplemento para uso en campo. Solo necesitaban convencer a los oficiales superiores. Harris preguntó si Miller estaría dispuesto a colaborar con la propuesta. La pregunta sorprendió a Miller. Harris era un oficial estricto que rara vez cuestionaba a sus superiores. Su apoyo significó que los resultados del día le habían hecho cambiar de opinión. Miller cerró el cuaderno. Dijo que podrían presentar los resultados después del siguiente combate importante. Los resultados tendrían mayor peso si se presentaban tras una clara demostración de su utilidad táctica. Harris estuvo de acuerdo. 20 de junio de 1944, 5:44 de la madrugada. Una densa niebla matutina cubría la cresta delantera. La visibilidad descendía por debajo de los 50 metros. El aire era frío y pesado, señal de un cambio inminente de presión. Miller reconoció el patrón mientras subía la colina con su equipo de campaña y su libreta. Harris lo siguió, con el rollo de mapas bajo el brazo. Ambos hombres se prepararon para otro día de observación y corrección de fuego. La infantería planeó un avance limitado para explorar las líneas enemigas, con las baterías proporcionando fuego de cobertura. Las condiciones eran malas. La niebla a menudo distorsionaba el sonido, lo que dificultaba calcular las trayectorias. Miller levantó la sonda bifurcada por encima de su cabeza. La ligera brisa apenas movió la línea. Anotó la lectura en su libreta y luego observó la hilera de árboles que se extendía más abajo. El enemigo había cambiado de posición durante la noche. Los informes de patrulla indicaban nuevas excavaciones en la ladera. Los ingenieros alemanes reubicaban con frecuencia las posiciones de mortero y los puestos de observación al amparo de la oscuridad. Esto dificultaba la puntería. Miller respiró hondo e intentó concentrarse en el tenue movimiento de la niebla. El viento cambiaba de dirección en sutiles arcos. Sus mediciones mostraban un cambio gradual del noreste al este. El cambio se producía demasiado lentamente para que la estación meteorológica lo detectara. Miller marcó cada ángulo. Estos pequeños detalles formaron la base de las correcciones que aseguraron que los proyectiles de artillería alcanzaran sus objetivos. Harris desplegó el mapa y revisó las órdenes de disparo planeadas. Algunas requerían un posicionamiento preciso para evitar alcanzar a la infantería que avanzaba. Confiaba en Miller más de lo que quería admitir. Los resultados del día anterior demostraron que las correcciones de Miller no fueron casualidad. Harris intentó comprender el método. Observó la horquilla de tiro. Observó cómo Miller se posicionaba para aprovechar los vientos de media altitud. Escuchó mientras Miller explicaba cómo el terreno creaba canales de baja presión. Harris hizo preguntas sobre el flujo de aire sobre las crestas y cómo los proyectiles interactuaban con esas corrientes. Miller respondió a cada pregunta con términos sencillos y prácticos. Su enfoque no era teórico. Se basaba en la experiencia. La primera orden del día llegó por radio. Un puesto de ametralladoras alemán estaba inmovilizando a una patrulla aliada cerca de un barranco poco profundo. La batería necesitaba una ubicación precisa para neutralizar la posición.
Harris transmitió las coordenadas. Miller examinó la cresta con binoculares. Divisó tenues destellos tras un muro de piedra derruido. Volvió a levantar el radiogoniómetro. La niebla se espesaba. La cuerda se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Calculó la corrección y le comunicó el valor a Harris. El teniente lo transmitió a la batería. La primera granada impactó cerca, pero ligeramente detrás del muro. Las dos siguientes granadas dieron en el blanco. La ametralladora cesó el fuego. La infantería avanzó y aseguró el barranco. Miller volvió a registrar las lecturas. Cada acierto confirmaba la precisión de su herramienta improvisada. Harris admitió discretamente que ya no dudaba de la bifurcación. En cambio, dudaba de la doctrina subyacente. A medida que avanzaba la mañana, la niebla se disipó. La luz del sol se filtraba entre las finas nubes, revelando la lejana cordillera. La artillería alemana reanudó el bombardeo. Los proyectiles impactaron cerca de los puestos de abastecimiento, obligando a los camiones a dispersarse. Los aliados tuvieron que devolver el fuego para mantener abiertas las rutas de suministro. Harris y Miller se trasladaron a un segundo puesto de observación para tener mejor vista. El suelo olía a tierra húmeda y maleza quemada. El aire era inestable. Miller sintió un cambio en el viento. Levantó la horca repetidamente mientras caminaba. El ángulo de la línea cambió más rápidamente que antes. En el nuevo punto de observación, Miller observó la lejana línea de árboles. La batería enemiga disparaba tras las ruinas de una granja. La densa vegetación ocultaba su posición exacta. Miller observó las columnas de humo sobre el dosel. Presentaban ligeras variaciones, indicando un viento del oeste a media altitud. Ajustó sus mediciones en consecuencia. Harris llamó a la batería. Explicó que necesitaban urgentemente la ubicación precisa del punto sospechoso. La batería lanzó una ráfaga de reconocimiento. Esta sobrevoló el campo y aterrizó 200 metros a la izquierda del objetivo. Harris frunció el ceño. El informe meteorológico oficial predecía una deriva hacia el sur. Miller levantó el radiogoniómetro. La lectura contradecía de nuevo el informe. Calculó la deriva corregida. Le dio los valores a Harris. El segundo disparo de reconocimiento impactó más cerca, pero aún no lo suficiente. Harris dudó. Sabía que cada proyectil consumía munición valiosa. La batería tenía reservas limitadas. Miller insistió en que el viento había cambiado. Señaló la bifurcación del camino y luego el humo de los cañones enemigos. Harris miró con más atención esta vez. El humo se desplazaba hacia el oeste. La evidencia corroboraba la declaración de Miller. Harris corrigió la afirmación. El tercer proyectil impactó cerca de las ruinas. Salieron astillas de madera por los aires. La corrección fue precisa. Harris ordenó aumentar el fuego. La salva impactó en la supuesta línea de baterías. Salieron más astillas desde detrás de los árboles. El fuego enemigo cesó. Miller registró el resultado. Anotó el ángulo de la horquilla con cada corrección. Mantuvo este método constantemente. Poco después del mediodía, llegó un mensaje al puesto de observación. Los oficiales superiores planeaban observar los ejercicios de tiro de la tarde. Querían revisar el rendimiento reciente. Harris sospechaba que querían determinar si la mejora en la precisión se debía a la suerte o a una nueva técnica de corrección. Miller habló poco. Sabía cómo reaccionaban los oficiales ante ideas poco convencionales. Preparó sus notas con cuidado y las organizó con claridad. El sol de la tarde calentaba la cresta. La visibilidad mejoró en todo el sector. Alrededor de las 3, comenzó el contrafuego alemán. Los proyectiles impactaron en una ruta de abastecimiento. Los oficiales superiores llegaron al puesto. Estudiaron el mapa. Esperaban el procedimiento de corrección habitual. Miller levantó el tenedor con pulso firme. Los oficiales intercambiaron miradas escépticas. Uno preguntó por qué se usaba un tenedor de mesa durante una operación de tiro crítica. Harris explicó los éxitos logrados hasta el momento. El oficial lo descartó como una anécdota. Prefería las lecturas de instrumentos calibrados. La batería disparó un tiro de prueba según los parámetros oficiales. El proyectil impactó muy desviado del objetivo. El oficial superior ajustó su postura. Sugirió que el error probablemente se debía a un mal cálculo de la altitud. Miller volvió a levantar la horquilla de puntería. La cuerda se dobló bruscamente.
Una ráfaga de viento se desplazaba por la cresta. Miller reconoció este patrón. Predijo su duración. Corrigió de nuevo. Harris la repitió con firmeza. La siguiente bala impactó mucho más cerca. El oficial de alto rango se detuvo. Examinó el humo que se elevaba desde el punto de impacto. Observó la horquilla. Observó la postura de Miller. Le preguntó cuánto tiempo llevaba usando el dispositivo. Miller le dijo la verdad. Semanas de experimentación silenciosa. Semanas de documentar y corregir errores. Semanas de comparar las mediciones con impactos reales. El oficial, siguiendo el protocolo oficial, ordenó otra corrección de prueba. El siguiente proyectil volvió a fallar. Miró a Miller y le pidió una corrección usando la ayuda de puntería. El proyectil dio en el blanco casi con exactitud. Siguió un breve silencio. Incluso el fuego de artillería distante parecía apagado. Finalmente, el oficial le pidió el cuaderno a Miller. Miller se lo entregó. El oficial hojeó las páginas y vio las anotaciones detalladas, ángulos de viento, estimaciones de deriva, comparaciones de impactos. El método era rudimentario, pero fiable. Le preguntó a Miller si creía que alguien podría usar el tenedor. Miller estuvo de acuerdo. El dispositivo requería práctica, pero no entrenamiento especial. Exigía tener en cuenta el terreno y las corrientes de aire, así como precisión en las mediciones. No reemplazaba a la meteorología, sino que la complementaba cuando los instrumentos fallaban. El funcionario devolvió el cuaderno y ordenó a Harris que continuara la misión con las correcciones de Miller. Los oficiales superiores permanecieron en sus puestos para la siguiente secuencia de disparos. Su presencia aumentó la tensión entre los observadores. Harris permaneció inmóvil, siguiendo las instrucciones con precisión. Miller mantuvo su compostura habitual. Levantó la horquilla a intervalos regulares, evaluando el ángulo de la línea de puntería. Calculó correcciones basándose en las corrientes de aire a media altitud. Sus registros confirmaron que los campos de ráfaga se movían por la cresta en patrones recurrentes. Su método permaneció inalterado, independientemente de quién lo observara. La artillería enemiga reanudó el fuego desde una posición más allá de la línea de árboles. Sus proyectiles impactaron cerca de un depósito de municiones aliado. Un impacto directo podría haber destruido cientos de proyectiles y detenido el avance. Los oficiales pidieron fuego de respuesta inmediato. Inicialmente, confiaron en las condiciones meteorológicas. La batería disparó 2 rondas de reconocimiento. Ambas fallaron su objetivo. El oficial al mando apretó los dientes y le preguntó a Harris por qué. Harris miró a Miller. El oficial entendió la señal. Le indicó a Miller que transmitiera la corrección. Miller levantó la horquilla y comprobó el viento. Midió el ángulo. Tuvo en cuenta la altitud del objetivo. Calculó la deriva a mitad de trayectoria. Con serena confianza, hizo la corrección. La batería disparó. El siguiente proyectil impactó tan cerca del objetivo que una nube de tierra se elevó por los aires. Harris marcó el punto de impacto. El oficial asintió. Autorizó a Miller a seguir haciendo correcciones durante el resto de la misión. A medida que continuaba el bombardeo, el fuego enemigo disminuyó. Nubes de humo se elevaban sobre la zona objetivo. Los árboles crujían y ardían. La infantería aliada avanzaba al amparo del bombardeo. Llegaron informes de que la batería enemiga había sido destruida. Los oficiales contemplaban la destrucción con silenciosa satisfacción. Uno de ellos se acercó a Miller y le preguntó cómo la horquilla podía reaccionar tan rápidamente a los cambios en el flujo de aire. Miller explicó de nuevo que la horquilla funcionaba como una paleta sensible, ajustándose a los más mínimos cambios de presión. El cable aseguraba un eje constante. El diseño, aunque simple, era adaptable. El funcionario pidió ver el tenedor. Miller se lo entregó. El funcionario lo examinó, dándole vueltas y comprobando el equilibrio de las púas. Le preguntó a Miller si podía desarrollar un diseño estandarizado para un uso más amplio. Miller confirmó que podía escribir instrucciones claras y demostrar el montaje en cuestión de minutos. El funcionario le devolvió el tenedor y dijo que esperaba un borrador por escrito para la tarde. Los oficiales abandonaron el puesto poco después de terminar la operación de extinción de incendios. Harris los vio marcharse y luego miró a Miller con una mezcla de alivio y orgullo. La demostración había sido un éxito. El método de Miller ya no sería considerado infundado. Su sistema de corrección había demostrado su eficacia ante los responsables de la toma de decisiones.
Harris le dio las gracias. Miller respondió que los resultados hablaban por sí solos. Al caer la tarde, se produjo una breve pausa en el combate en el frente. El bombardeo de artillería disminuyó. El fuego de ametralladora resonó desde sectores distantes, pero no alcanzó su posición. Miller se sentó en un taburete plegable cerca del puesto de observación y comenzó a escribir las instrucciones. Escribió de forma clara y concisa. Explicó la construcción de la horquilla curva. Describió el ángulo de curvatura necesario para mantener el equilibrio. Especificó la longitud ideal de la cuerda. Describió cómo sostener la horquilla a una altura moderada. Explicó cómo leer el ángulo relativo a un punto de referencia. Incluyó una tabla con valores aproximados de deriva en función del ángulo. Dio notas sobre las corrientes de aire relacionadas con el terreno. Escribió en un lenguaje práctico para que cualquier observador avanzado pudiera utilizar el método. Harris se sentó a su lado, observándolo. Le hizo preguntas sobre la redacción de las instrucciones. Miller respondió con paciencia. Su caligrafía se mantuvo nítida a pesar de las duras condiciones. El viento azotaba la hierba en ráfagas cortas. Miller levantaba la vista de vez en cuando para observar el cielo. Percibió un cambio en la presión atmosférica. Predijo que se formaría otra ráfaga antes del anochecer. Más tarde ese mismo día, llegó un mensajero y solicitó a Miller que se presentara en la tienda de mando. Harris lo acompañó. Entraron en una tienda tenuemente iluminada, llena de mapas y radios. Los oficiales superiores estaban de pie alrededor de una mesa. Uno de ellos sostenía el cuaderno de Miller, otro sus instrucciones de diseño. Lo interrogaron directamente. Querían saber cuánto tiempo les llevó aprender el método, hasta qué punto se había extendido su aplicación y si las estaciones meteorológicas seguían siendo necesarias. Miller respondió a cada pregunta de forma clara y concisa. Explicó que la horquilla no reemplazaba los instrumentos, sino que conectaba las mediciones generales con las condiciones locales inmediatas. Ayudaba a tener en cuenta el terreno y las ráfagas de viento repentinas, y proporcionaba correcciones en tiempo real. Los oficiales deliberaron discretamente. Finalmente, informaron a Miller que probarían su método en varios puestos de observación al día siguiente. Su intención era comparar los resultados con las medidas correctivas oficiales. Si el método del tenedor demostraba ser consistentemente superior a la práctica habitual, lo implementarían oficialmente como un complemento local. Miller saludó. Salió de la tienda con Harris. Harris lo miró y dijo que el día siguiente lo decidiría todo. Miller asintió. Regresó a la colina y estudió el ciclo de viento vespertino. Levantó el tenedor y anotó las lecturas. Revisó sus registros. Se preparó mentalmente para la prueba. La noche descendió lentamente sobre la cresta de la montaña. El cielo estaba tenuemente iluminado por el resplandor de fogatas lejanas. El viento amainó. La temperatura bajó. Miller se quedó despierto hasta más tarde de lo habitual. Quería comprender cada patrón de flujo de aire antes de que comenzaran los experimentos. Finalmente, cerró su cuaderno y descansó. 21 de junio de 1944, 6:12 de la mañana. La prueba comenzó al amanecer. Varios puestos de observación reportaron datos de viento. Miller se encontraba con Harris en la cresta. Levantó su punta y anotó el ángulo. Un segundo observador cercano leyó el informe meteorológico oficial. La discrepancia fue evidente de inmediato. El informe indicaba una deriva del viento del sur. La punta de Miller mostraba una deriva del oeste. Los oficiales notaron la diferencia. La batería disparó el primer disparo de prueba según el mapa meteorológico. El proyectil impactó a casi 60 metros del objetivo. Los oficiales registraron el resultado. Luego ordenaron a Miller que corrigiera el error. Midió la deriva y calculó un nuevo valor. La batería disparó de nuevo. El proyectil impactó a menos de 7 metros del objetivo. Los oficiales registraron el resultado. El proceso se repitió en varios puestos de observación. Las correcciones basadas en los mapas meteorológicos arrojaron resultados inconsistentes. Las correcciones de Miller con la horquilla resultaron en agrupaciones estrechas cerca de los objetivos. La diferencia se hizo evidente a medida que avanzaba el día. Los oficiales que previamente habían dudado de la corrección de la horquilla se inclinaron hacia adelante para examinar las mediciones de Miller. Le preguntaron sobre su posicionamiento, su consideración de la duración de las ráfagas y su predicción de la transición entre corrientes de aire de bajo y medio nivel. Miller respondió con calma a todas las preguntas.
Demostró repetidamente su método. Instruyó a 2 observadores directamente en el lugar. Obtuvieron mediciones similares. Los oficiales observaron el acuerdo y quedaron convencidos. Las pruebas finalizaron alrededor del mediodía. El oficial superior reunió a los observadores y anunció la aprobación preliminar del método. El método de la bifurcación serviría, a partir de entonces, como herramienta correctiva complementaria y oficialmente reconocida para los observadores avanzados del sector. Harris miró a Miller y asintió levemente. Este reconocimiento parecía muy esperado. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Llegaban informes de que las tropas alemanas se estaban concentrando para una gran ofensiva a lo largo del corredor norte. Este ataque podría romper la debilitada línea aliada. Las baterías necesitaban toda la ventaja para resistir. Miller preparó su tenedor. Revisó sus notas. La siguiente misión demostraría si el método podía soportar la presión de una batalla a gran escala. 21 de junio de 1944, 2:38. El corredor norte temblaba con el rugido distante de los motores. Los tanques alemanes avanzaban con determinación por los valles. El polvo se arremolinaba tras los semiorugas y los cañones de asalto al ponerse en formación de ataque. Los exploradores aliados informaron de un asalto combinado de infantería y tanques en el punto más débil de la línea. Las baterías de artillería necesitaban ajustes precisos para romper el avance antes de que alcanzara las trincheras delanteras. Los oficiales superiores ordenaron a todos los observadores de vanguardia que se prepararan para un fuego sostenido. Miller y Harris se apresuraron al puesto de observación. El cielo se oscurecía con jirones de nubes. El viento soplaba con ráfagas repentinas del noroeste. Miller levantó la horca y sintió que la presión cambiaba en su mano. La columna alemana avanzaba al amparo de los árboles. Sus vehículos avanzaban por una depresión natural que ocultaba en gran medida sus movimientos. Solo las copas de los pinos más altos delataban las tenues corrientes de aire creadas por la columna. Miller observó la distancia con sus binoculares. Vio el tenue destello metálico de un techo blindado. Siguió el movimiento tras una cresta. Sabía que, en cuanto el enemigo alcanzara la cima, se dispersaría e invadiría las posiciones de infantería. Harris contactó con la batería. Transmitió la referencia inicial de la cuadrícula para una luz de barrera. El mapa meteorológico predijo una ligera deriva hacia el este. Miller levantó la horquilla de rumbo y vio que la línea se inclinaba hacia el oeste. Identificó una línea de turbulencia que emanaba de una muesca en la cresta. La deriva era completamente contraria a la del mapa meteorológico. Harris ahora confiaba en Miller sin dudarlo. Pidió la corrección. Miller calculó rápidamente. Dio el valor. Harris lo transmitió. El primer proyectil de reconocimiento impactó cerca del frente de la columna enemiga. Los vehículos alemanes lo evadieron. La infantería se dispersó en la hondonada. El segundo proyectil impactó en la retaguardia, cortando el avance. Comenzó la descarga. Los proyectiles llovieron sobre el camino de las tropas que avanzaban. Los árboles se astillaron. Nubes de polvo se elevaron en el aire. Una humareda negra llenó el corredor. Pero los alemanes se adaptaron. Viraron hacia el oeste por una ruta secundaria. Esta ruta discurría por una estrecha cresta que ocultó su movimiento hasta el último momento. Para frustrar esta maniobra, era necesario predecir con precisión la deriva en un patrón de viento en constante cambio. Miller volvió a levantar la botavara. La ráfaga se volvió inestable. La línea se desvió bruscamente hacia la derecha. Luego se estabilizó. Luego volvió a moverse. Miller reconoció la señal de un periodo temporal de turbulencia. Predijo su duración. Revisó sus cálculos. Corrigió a Harris de nuevo. La batería disparó. El proyectil aterrizó ligeramente por detrás de la nueva trayectoria. Harris preguntó si los patrones de las ráfagas habían cambiado. Miller levantó la horquilla de orientación. Frunció el ceño ligeramente. El ciclo de las ráfagas se había acortado. La transición de la deriva constante al movimiento descontrolado fue más rápida de lo esperado. Recalculó con un margen de error más ajustado. Emitió una corrección precisa. Harris la comunicó de inmediato. El segundo proyectil impactó directamente en la estrecha cresta. Un semioruga se incendió. La infantería alemana se atrincheró. El ataque se ralentizó. Miller continuó sus observaciones. Registró los cambios en el flujo de aire en tiempo real.
El viento cambiaba ahora en 3 fases repetitivas, una deriva constante hacia la izquierda, seguida de una fase neutra y, finalmente, una deriva aguda hacia la derecha. Cada fase tenía una duración predecible una vez que reconocía el ciclo. Ajustó sus correcciones en consecuencia. El oficial superior regresó al puesto de observación. Quería observar el procedimiento bajo la presión de la batalla a gran escala. Le pidió a Miller que describiera el patrón de deriva. Miller lo explicó claramente. El oficial asintió. Ordenó a la batería que siguiera las correcciones de Miller para la siguiente fase. Los tanques enemigos se reagruparon y avanzaron hacia un campo abierto que conducía directamente a la línea defensiva aliada. Harris marcó las posibles zonas de impacto. Miller observó el viento. Durante el ciclo, levantó repetidamente la horquilla de tiro, realizando ajustes precisos para cada fase. La batería disparó en rápida sucesión. Los proyectiles llovieron sobre el campo abierto en patrones controlados. Se formaron cráteres en densos grupos. Los vehículos enemigos se retiraron y colisionaron en el caos resultante. La infantería aliada avanzó para aprovechar la confusión. Un cañón autopropulsado alemán intentaba atravesar el humo y alcanzar la cresta. Su blindaje lo protegía del fuego de armas pequeñas. Solo un fuego de artillería preciso y en segundos pudo detenerlo. Harris ordenó fuego de inmediato. Miller levantó la horquilla al recibir una nueva ráfaga de viento. Midió el ángulo y lo ajustó. La batería disparó. El proyectil impactó a pocos metros del vehículo. La onda expansiva derribó el cañón. La tripulación alemana lo abandonó. La infantería aliada aseguró los restos poco después. El ataque enemigo flaqueó. El corredor estaba sembrado de vehículos destrozados. El humo les impedía la visión. La confusión se extendió por la formación. Las transmisiones de radio interceptadas sugerían órdenes de retirada descoordinadas. El bombardeo continuó mientras duró la munición. Cada disparo seguía el ciclo de corrección de Miller. La desviación de la deriva nunca hizo que los proyectiles fallaran, ya que Miller calculaba cada ciclo con antelación. Al amainar el bombardeo, Harris bajó los binoculares, visiblemente aliviado. El oficial superior miró a Miller y le explicó sin ambajes que su método había impedido una penetración. Miller asintió. Continuó escribiendo en su cuaderno, documentando la duración de cada ciclo, cada cambio en las ráfagas de viento, cada patrón de corrección. Sus registros capturaban el flujo de aire sobre el campo de batalla en tiempo real. El ataque alemán terminó al final de la tarde. Las tropas supervivientes se retiraron tras la cresta. El silencio reinaba en el pasillo, salvo por el lejano fuego de pequeño calibre. El oficial de mayor rango ordenó a Harris que escoltara a Miller hasta la tienda de mando, donde sería interrogado de inmediato. Miller lo siguió. Su uniforme estaba cubierto de polvo. Sus manos estaban marcadas con lápiz por escribir constantemente. Harris caminaba a su lado con orgullo. En la tienda de mando, los oficiales estudiaron los mapas de batalla actualizados. Pidieron a Miller que explicara el patrón del ciclo. Describió las fases. Describió la turbulencia causada por las características geográficas. Describió cómo reaccionaba la bifurcación a cada cambio. Presentó su cuaderno. Los oficiales lo examinaron. Reconocieron correlaciones. Vieron números que coincidían con los patrones de efecto observados. Vieron correcciones que correspondían a órdenes de fuego exitosas. Un oficial preguntó si el método podía adaptarse a todo un batallón de observadores. Miller lo confirmó. La bifurcación solo requería materiales sencillos. El entrenamiento se completaba en minutos. La verdadera habilidad residía en comprender el terreno y los patrones de las corrientes de aire. Esta habilidad se podía adquirir mediante la práctica y la observación. Los oficiales analizaron la viabilidad. Concluyeron que el método de la bifurcación ofrecía una ventaja decisiva en entornos donde las estaciones meteorológicas no podían detectar microcorrientes en tiempo real. Le pidieron a Miller que diseñara un anexo de campo estandarizado para los observadores avanzados. Él aceptó. Harris le fue asignado como asistente. Los oficiales dieron por finalizada la sesión informativa y ordenaron a ambos hombres que regresaran al puesto de observación. El enemigo podría intentar un ataque tardío antes del anochecer. Miller regresó a la cresta. El viento amainó. El cielo se tornó gris apagado. Levantó su horca y observó el ángulo estable. Sospechaba que la lucha no se reanudaría hasta la mañana. Cerró su cuaderno y descansó por primera vez desde el amanecer.
Al caer la tarde, la noticia se difundió discretamente entre los observadores. El método de Miller había sido aprobado oficialmente para su inclusión en la doctrina de artillería local. Los observadores de vanguardia lo consideraron un gran avance. La infantería lo vio como una herramienta silenciosa que salvaba vidas. Harris observó a Miller mientras el sol se ponía tras las colinas. Dijo que el método no solo había cambiado la batalla, sino también la comprensión de los observadores sobre la situación aérea. La noche cayó sobre el pasillo. Pequeños fuegos ardían en cráteres lejanos. El aire se enfrió. El tenedor colgaba inmóvil de su cuerda. Miller escribió las últimas notas del día. Se preparó para lo que traería la mañana siguiente. 22 de junio de 1944, 6:28 de la mañana. Una fina capa de niebla se extendía por los campos bajos mientras Miller se posicionaba en la cresta. La luz era tenue, filtrándose a través del cielo gris. Harris estaba de pie junto a él con su estuche de mapas abierto. Las baterías esperaban las coordenadas finales para los ejercicios de tiro de la mañana. La actividad enemiga era escasa. Los exploradores reportaron movimientos esporádicos tras el seto, pero nada que se asemejara a un avance coordinado. El fallido ataque del día anterior parecía haber agotado sus fuerzas. Miller levantó la horquilla de suspensión y midió la presión del aire. La deriva se mantuvo constante. Las ráfagas del día anterior habían amainado. La presión del aire se mantuvo estable. Registró la lectura. Estimó que la calma duraría hasta el mediodía. Harris examinó el mapa y preguntó sobre los rangos de deriva previstos. Miller indicó un pequeño margen de error. Harris transmitió la información. Las baterías ingresaron los valores en sus tablas de fuego. Los oficiales superiores llegaron poco después. Querían observar el primer ejercicio de tiro del día. Recibieron a Miller con reservada formalidad. Su tono había cambiado respecto al escepticismo de los días anteriores. Le preguntaron si ya había empezado a redactar el informe de campo. Miller confirmó que había empezado esa mañana y que tenía la intención de terminarlo al anochecer. Los oficiales asintieron. El primer objetivo era destruir un grupo de emplazamientos de ametralladoras identificados mediante reconocimiento aéreo. Harris transmitió el sistema de coordenadas. Miller levantó el radiogoniómetro una última vez. La lectura coincidió exactamente con su predicción anterior. Corrigió la situación, y Harris la transmitió. El proyectil de reconocimiento impactó cerca del centro del seto. La siguiente salva destruyó por completo el nido. La infantería avanzó poco después y no reportó supervivientes. Los oficiales observaron la secuencia e intercambiaron breves asentimientos. Vieron precisión. Vieron consistencia. Vieron cómo una herramienta desarrollada sobre el terreno superaba a los instrumentos convencionales en situaciones donde la velocidad y la microprecisión eran más importantes que los procedimientos formales. Un oficial informó a Miller que su método se enviaría al cuartel general del regimiento para su evaluación fuera de su sector actual. Miller respondió a la declaración sin una reacción visible. Su trabajo hablaba por sí solo, no para elogiarlo. El resto de la mañana transcurrió en combates cortos y controlados. Cada combate seguía las correcciones de Miller. Cada combate impactaba en grupos compactos. Las baterías ahorraban munición. La infantería avanzaba con seguridad. Al mediodía, el sector se había estabilizado lo suficiente como para que los observadores descansaran por turnos. Harris insistió en que Miller tomara el primer descanso. Miller dudó, pero finalmente accedió. Se sentó a la sombra de la colina y abrió su cuaderno. Repasó cada página, desde los bocetos iniciales del diseño de la horquilla hasta los últimos ciclos de deriva registrados. Los registros formaban una documentación completa de su método, que había perfeccionado a base de ensayo y error, y la necesidad de la batalla. Añadió una última línea describiendo las condiciones estables de la mañana. Luego cerró el cuaderno. Tras la guerra, Miller regresó a Inglaterra y reanudó su vida en la granja familiar. En su tiempo libre, continuó estudiando los fenómenos meteorológicos. Nunca buscó reconocimiento. Su unidad lo recordaba. Algunos le atribuían el mérito de salvar pelotones enteros durante el avance hacia Normandía. Su método de la horquilla se mencionó brevemente en los informes de división antes de que instrumentos más nuevos reemplazaran las herramientas improvisadas. Pero los observadores que lo habían utilizado nunca olvidaron cómo una simple idea había cambiado la precisión del fuego en un momento crítico de la campaña. Miller vivió una vida solitaria el resto de su vida.
Guardaba el tenedor doblado en un cajón junto a su cama. El metal nunca volvió a enderezarse del todo. El tiempo desgastó el cable. Pero la herramienta seguía siendo un recordatorio de aquellos días en que pequeñas innovaciones moldeaban el curso de las batallas en campos de batalla lejanos.